Va. Entonces, el tema que me compete compartir es el día de hoy. Vamos a hablar sobre la calificación de valores y lo que es acción comprometida como procesos dentro de lo que es la terapia de aceptación y compromiso y cómo se puede extrapolar esto a la práctica clínica, ¿no? Tenemos una horita, entonces vamos a ver un poquito lo que nos compete el día de hoy. Si tiene alguna duda, pregunta o aclaración en el chat y al final de la ponencia vamos a ir revisando cada de las dudas que puedan ir surgiendo. Vamos a revisar tres pilares principales a lo largo de esta hora. Vamos a hablar sobre la diferencia que existe entre valores y metas y cómo nosotros como psicólogos dentro de ACT trabajamos con base a valores y a qué nos referimos cuando no trabajamos con base a metas, que puede ser un poco confuso y te vamos a hablar o explicar a qué nos referimos con este punto en específico, ¿no? También vamos a ver algunas herramientas para el trabajo con valores y cómo pasar también dentro de lo que es el proceso psicológico, dentro de acción comprometida. Tengo entendido que ya han visto algunas intervenciones dentro de lo que son ACT principalmente. Ya tengo entendido que por ahí tuvieron que, en la primera ponencia, si no me equivoco, tuvieron la oportunidad de revisar el Exaflex, lo que tuvieron la oportunidad de estar ahí. Entonces, a nosotros nos compete los últimos procesos, por lo general, ¿no? De hecho, acción comprometida no puede ser que es un último proceso, pero es un resultado que se da cuando muchos de los procesos anteriores se han trabajado adecuadamente. Pero vamos a ir viendo a qué me refiero poco a poco. Muy bien, entonces, vamos a comenzar y quiero leerles una pequeña frase, ¿sí? De Helen Keller, que dice que la verdadera felicidad no se alcanza a través de la autogratificación, sino más bien a través de la fidelidad hacia un propósito digno. Y escogí esta frase justamente porque justamente lo que busca cuando tenemos la oportunidad y el compromiso de trabajar con valores es justamente eso, encontrar un propósito digno para el consultante y que este propósito funja como una brújula para su quehacer y lo que va a llevar a cabo en su día a día. Menciono esto porque muchos de los consultantes que llegan a terapia, por lo menos en mi experiencia, mencionan, ¿sí? O tienen como objetivo cambios, modificaciones que muchas veces no están a su alcance. Llegan abrumados por experiencias incómodas, como emociones, como pensamientos, como recuerdos, como situaciones externas a ellos. Y me refiero externas a ellos no porque estén involucrados, no estén involucrados, perdón, sino más bien porque la resolución de ciertas problemáticas no dependen totalmente de las personas que estén aquí en consulta con nosotros. Y eso a veces supone un reto. Y supone un reto para nosotros como psicólogos cuando a veces nos enganchamos también con la narrativa de nuestros consultantes. Y una naturaleza que tiene el psicólogo y una habilidad que muchos de nosotros poseemos es que somos muy empáticos. Entonces a veces también nos enganchamos con ese deseo de querer ayudar a nuestro consultante que se prive de ciertas emociones y podemos caer ahí en una mala jugada. Pero tengan muy en cuenta esta última frase. Propósito digno. ¿Cómo es que vivimos constantemente las personas en consulta? Bueno, en la vida a día y nuestros consultantes. Mientras preparaba la ponencia, ¿sí? En una de las lecturas que revisaba, aparecían ciertas preguntas que dije, las voy a compartir porque justamente de eso trata. Trata de poder salir del modo automático y empezar a preguntarnos el, ¿cuántas respiraciones crees que te quedan en la vida? Algo tan común, algo tan cotidiano que hacemos todos los días, inclusive en este momento, que damos por sentado y un día vamos a dejar de hacerlo. ¿Cuántas puestas del sol has contemplado en este mes de septiembre? ¿Te has dado la oportunidad de salir al patio de tu casa, a un parque, a contemplar la puesta del sol posiblemente? ¿Cuántas puestas del sol crees que te quedan realmente? ¿Cuántas veces en esos últimos días le has dicho a tu mejor amigo o amiga que le quieres? ¿Cuántos te quiero, sí? Más te quedan dar por a esas personas que son importantes para ti.
¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué está guiando lo que estoy haciendo hoy en día? Incluso estando aquí, en este congreso, las personas cuando llegan a consulta, vamos a notar que viven o llegan por lo general en modo automático, viviendo, trabajando en una rutina. Y no digo que esté mal la rutina, todos tenemos una rutina y yo me incluyo, sino más bien que muchísimas veces las personas empiezan a perder el propósito y no lo tienen claro del ¿para qué hago todo esto? ¿Para qué trabajo? ¿Para qué estoy aquí en esta conferencia en este momento? ¿Qué estoy intentando cultivar con todo esto? Y cuando ese para qué, cuando ese propósito, que en su momento fue muy claro posiblemente, se dispersa y deja de ser tan claro, es muy fácil que las personas vivamos enganchados y tomando decisiones con base a emociones, con base a pensamientos y con base a situaciones que llegan a suceder en el día tras día. Y es ahí donde muy posiblemente vamos a encontrar sufrimiento psicológico. Los que aquí ya se dediquen a la terapia y den consulta psicológica, y a lo mejor los aquellos que hemos ido a terapia en su momento, si somos estudiantes, van a notar cómo la gente tiene mucho sufrimiento. La intención del día de hoy es aclarar esto. ¿Qué son los valores dentro de ACT? ¿No? ¿Qué podemos hacer poco a poco en el ámbito profesional, psicoterapéutico, para poder tener acciones encaminadas en esto? Salir del piloto automático es volver, es ayudar a nuestros consultantes a volver a elegir el cómo amar, el cómo cuidar, el cómo estar presente. Y ahí nace un propósito en el cómo voy a decidir vivir. Y no únicamente como una actitud, sino más bien como una decisión constante y un compromiso constante con uno mismo de el tipo de persona y el tipo de vida que quiero llevar. Porque eso es lo que depende de uno. Es lo que está a nuestro alcance y al alcance de nuestros consultantes. Cuando nosotros, los psicólogos que trabajamos dentro de lo que es la terapia de aceptación y compromiso, decimos que no trabajamos con metas. Ahorita vamos a explicar un poco más esto, más a fondo. ¿Sí? Es porque las metas, para empezar, muchas veces ni siquiera dependen del consultante y muchas de estas son como muy efímeras o son finitas. No son constantes a lo largo del tiempo de la persona. Mientras hacía la ponencia, siempre que hago ponencias o que me invitan y sean temas que ya he dado en su momento, siempre me gusta como hacerlas nuevamente para intentar de una manera diferente y probarme un poquito y experimentar también y explicar ciertas cosas. Y mientras hacía esto, intenté hacer como esta pequeña como, no sé si se llamaba analogía, metáfora a lo mejor. En el primer círculo, en el círculo número uno, más amplio, vamos a encontrar a lo mejor la mayor cantidad de motivos de consulta que vamos a tomar en nuestra práctica profesional. ¿Sí? Y son lo que, a lo mejor lo que la gente cuando llega a consulta es lo que le da más importancia. Esas cosas, lo más común es, Humberto, vengo a consulta porque tengo ansiedad y mi sentido más lógico es no quiero sentir ansiedad. ¿Sí? Vengo a consulta, Humberto, porque mi pareja consume mucho alcohol y quiero que me ayudes a que mi pareja deje de consumir alcohol. ¿Sí? Vengo a consulta porque mis compañeros de trabajo son muy groseros o groseras conmigo. Yo quiero que ellos dejen de ser groseros y groseras conmigo. ¿Sí? Esta esfera, ¿sí? La más lejana a lo mejor al que compete la persona es algo que es muy recurrente, que causa mucho sufrimiento y que la gente constantemente invierte tiempo y energía en cómo puedo cambiar esto, ¿sí? Y que es desgastante, porque lo puede intentar y no quiere decir que lo vaya a lograr, ¿no?
En la esfera número 2, otro motivo de consulta, que aquí hablaríamos más que nada de ya acciones concretas que la persona llega, que quiere aprender a hacer de algo diferente, ¿sí? Es válido. Humberto, quiero mejorar mi disciplina, o sea, quiero poder ir al gimnasio, ¿no? Quiero mejorar mi alimentación, quiero poder leer más, dejar de usar tanto el celular posiblemente, ¿no? Son acciones, ¿sí? Son acciones concretas, útiles, que muchísimas veces la gente lo puede llegar a hacer, pero muy pocas veces es sostenible a largo plazo cuando no se tiene el núcleo, por así decirlo, de una manera metafórica, ¿sí? Que hay que trabajar primero. Y el punto número 3, son motivo de consulta, son un factor de cambio que a lo mejor se trabaja mucho en consulta dentro de ACT, pero no digo que la gente llegue pidiendo esto en primera instancia, ¿sí? Aquí hablaríamos justamente de que la persona quiere a veces reconectar, descubrir eso que es valioso, sus virtudes, se sienten perdidos. ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Cómo he estado viviendo? Buscan aclarar el rumbo de su vida y cómo han estado viviendo hasta entonces. Y esas virtudes, esta brújula, que ahorita suena todo muy metafórico, todo muy místico posiblemente, no, vamos a ver un poquito qué se desglosa con esto, ¿sí? Ese es el primer rubro. Y aquí quiero crear algo, ¿sí? Y justamente es este como los psicólogos que trabajamos ACT, no trabajamos con base a metas, trabajamos con base a valores, ¿no? Vamos a ver a qué me refiero con que no trabajamos con metas. Efectivamente no trabajamos con metas, pero nos referimos a metas problemáticas, ¿no? Una meta problemática, ¿sí? Es entendida como este objetivo externo que depende de factores fuera del control del consultante y que son muchas veces de índole finito, ¿sí? Que tienen un fin. Como cambiar a la pareja, evitar toda la ansiedad o ser reconocidos siempre por otros. Esos nos referimos como metas problemáticas. O sea, en NAC no trabajamos con ese tipo de metas, ¿no? ¿Por qué? Porque son metas bloqueadas por la falta de autodependencia. Y por autodependencia me refiero a que lograr dichos objetivos en este tipo de metas problemáticas no dependen exclusivamente de la persona que está en consulta con nosotros. Depende de factores externos. Entonces, cuando trabajamos y mencionamos que en ACT no trabajamos con base a metas, trabajamos con base a valores, porque si planteamos metas, y te vamos a ver qué tipo de metas sí planteamos, ¿sí? Nos referimos a que no trabajamos con ese tipo de metas problemáticas, porque van a chocar con pared más de una vez. O por lo menos yo choqué con pared más de una vez al querer trabajar con ese tipo de metas, ¿sí? Entonces, y aclaro que esto no es algo como que descubrió el hilo negro de la psicología y fue el primer modelo que planteó esto. No me refiero a esto, me refiero a que desde hace bastantes modelos, yo soy formado originalmente en TCC y desde la TCC se establecía muy claramente de que los objetivos no pueden ser externos a la persona, ¿no? Y muchísimos modelos de psicoterapia, a lo mejor con un lenguaje diferente y con conceptos un poco diferentes, hablan justamente de que los objetivos y las metas terapéuticas no pueden, ¿sí? Ser ajenas al consultante, ¿sí? Tienen que ser de él. Y justamente ahorita que me metí como poquito a la ponencia que tenían anteriormente, y me encantó que hablaran de esto, es aquí donde si el consultante llega con ese tipo de metas, nosotros abordamos desesperanza creativa. Ahí es donde saca esta. La desesperanza creativa, ¿qué era? Pues básicamente, sí, es un preámbulo al tratamiento y preámbulo y que vuelve a surgir en diferentes fases muchísimas veces, en donde observamos, ¿sí?
no, notamos, trabajamos para que el consultante se dé cuenta que ese objetivo y las diferentes estrategias que he utilizado para intentar alcanzar estas metas problemáticas ha deteriorado más su calidad de vida. Y se plantea una alternativa, vivir con base a valores, vivir y trabajar con ACT, ¿sí? Eso es lo que se plantea. Entonces, esta es la meta problemática. Esto es lo que a lo mejor buscaríamos no trabajar, ¿no? Pero si o sea, planteamos metas. Y todo esto como manera como muy propia, ¿no? No, si llega un consultante a terapia y les dice, es que, no sé, José, yo vengo a consulta porque tengo esta meta. No le digas, no, 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 perdóname, es que yo trabajo con AC y yo trabajo con metas, yo trabajo con valores y no intentes así como entrarle como psicoeducarlo y explicarle por qué la meta y a lo mejor trabajamos con valores y cosas así. No, eso es de nosotros. Y si el consultante te dice, es que yo tengo esta meta, primero escucha la meta, ¿no? Primero escúchala y ve si realmente es algo que se puede lograr en consulta, ¿no? Pero no tienes que darle como esa psicoeducación que todos como empezamos a trabajar con un modelo, siempre queremos como compartirlo y terminamos como enseñando el modelo y no aplicándolo. O sea, no entienden ese debate, es algo como yo propio, va, ni siquiera tienen que usar los lenguajes que vemos aquí en esta presentación, no tienen que usar ni siquiera la palabra valor si no quieren, no tienen que usar acción comprometida si no quieren, no tienen que hablar sobre metas problemáticas, no, no, eso es como de nosotros para nosotros. Allá en el ámbito profesional, con nuestros consultantes, escuchemos, vamos a ver a qué se refiere con esto y veremos si ya es necesario abordar ciertas cosas, ¿no? Me acuerdo que en una ponencia del doctor Rivers, él mencionaba, yo no me peleo con las palabras, yo me peleo con los conceptos de las palabras. O sea, vean a qué se refiere con esto antes de abordar algo, ¿sale? En cambio, nosotros aquí trabajamos con valores, ¿sí? Shin, hago un pequeño paréntesis porque se me olvidó decirles algo al inicio de la sesión. Les tengo un regalo a todos aquí. Es un regalo que ni siquiera los de Conducta X saben ni qué es, o sea, nadie sabe, nadie sabe qué show, pero me acuerdan porque tengo un regalo interesante que les puede ser de mucha utilidad para su práctica profesional, ¿no? Pero me acuerdan que tengo un regalo para ustedes, ¿no? De volada despertaron, ¿verdad? Ya hay que reaccionar. Me da gusto que reaccionaran a regalos, a mí me da a entender que andan ahí todavía atentos, ¿sí? Muy bien. Entonces, nosotros trabajamos con valores, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto de valores? ¿A qué nos referimos con valores, no? Porque cuando yo entré en mi formación, no sé, creo que todas las universidades latinas tenemos formación pseudocientífica, entonces cuando yo comencé a trabajar este, con, en mi práctica profesional y como me empecé a inclinar un poquito a la psicoterapia basada en evidencias, todo esto a veces es un poco místico, muy humanista, muy de esa tonalidad, y está bien, ¿saben? O sea, está excelente. El rigor científico, dejémoslo para esos espacios académicos donde hay debates y donde podemos discutir sobre ciertas temáticas, y el lenguaje ameno, que conecte con las personas, ¿sí? Que evoca en ellos una conexión con nosotros, ese lo usamos allá en consulta, ¿sí? Porque allá es funcional ciertas cosas. Entonces, valores, ¿sí? Nos referimos a que son cualidades elegidas de acción que dan dirección y sentido a la vida de la persona. No son metas, ¿sí? Que se alcanzan ni son estados emocionales que se poseen, claro, sino maneras de ser y de actuar que se expresan de forma continua en el presente. Eso es un valor, ¿no? No son metas, no es algo que puedas alcanzar. Y un valor tal cual es, como nos enseñaron en la primaria, un valor, una cualidad, una virtud, una característica del ser humano, ¿sí? Que se le atribuye por las acciones que tiene. La única manera de decir, por ejemplo, soy puntual, es si yo hago acciones de puntualidad.
Si yo llego a tiempo, me presento 5 minutos antes a mis citas, yo puedo decir que vivo con base a este valor, la puntualidad, ¿no? Entonces, por eso los valores y la acción comprometida están tan hilados en el proceso de atención psicológica dentro de ACT, ¿sí? Porque se necesitan mutuamente. Por eso es importante aclarar valores para definir acción comprometida y ver si realmente esto que estoy haciendo está en sintonía con el tipo de persona que estoy decidiendo ser eventualmente. Técnicamente hablando, podríamos decir, aquellos que nos gustan un poquito más las definiciones más rebumbantes, ¿sí? Que los valores son patrones de conducta verbal, ¿sí? Regulada. Son reglas, son autoinstrucciones o descripciones que funcionan como estímulos discriminativos para organizar y mantener repertorios conductuales a lo largo del tiempo. ¿Va? No son entidades internas ni estados mentales, sino productos del lenguaje que orientan la conducta en direcciones amplias y flexibles, facilitando la persistencia y variabilidad frente a contingencias cambiantes. Eso sería técnicamente los valores, ¿sí? Son conductas verbales que rigen el comportamiento de la persona, pero lógicamente, y lo que buscamos es esto. La gente, cuando llega a consulta, Bruce Harris, si tienen la oportunidad de leerlo, en su libro de Hazlo Simple, es un libro genial. Si se están como involucrando en ACT y quieren comenzar a leer sobre esto, Hazlo Simple es maravilloso. Es muy sencillo de leer, sinceramente, es muy sencillo de leerlo. Es amplio, es una lectura amplia, pero no es una lectura pesada. Y Bruce Harris tiene una maravillosa forma de enseñar ACT. Él mencionaba en sus lecturas, y las primeras que mencionó esto fue en su libro de La trampa de la felicidad, de un punto de elección. Él menciona muchas veces que las personas llegan a consulta pensando que sus emociones, sus pensamientos y las situaciones que viven son un problema. Y no son un problema, ¿eh? Lo que ustedes puedan sentir, pensar o recordar no es un problema. Ahí no hay un problema, ¿no? Le voy a poner un poquito de atención a este mensaje. ¿Se escucha entrecortado? ¿Los demás escuchan bien o se escucha cortado? Se escucha perfectamente, seguramente su conexión. Ah, gracias. Entonces vuelvo. Entonces, él menciona que estas experiencias no son un problema, son incómodas, eso sí, son incómodas, ¿sí? ¿Cuándo se vuelven un problema? Se vuelven un problema cuando las personas nos enganchamos a estas emociones, a estos pensamientos, a estas situaciones y dejamos que estas experiencias guíen lo que voy a hacer, ya sea de manera pública o de manera privada. Entonces, quiero que lo vean de la siguiente manera. Las personas van a tener la decisión de actuar con base a situaciones, emociones, ¿sí? Y pensamientos, o con base a sus valores. Ahí está. Cuando ellos viven esto, tienen la decisión, y lo que trabajamos en consulta, tienen la decisión de actuar con base a estas experiencias o actuar con base a sus valores. Y cuando deciden, o no deciden como uno lo planea y dices, ah, sí, cierto, Humberto, voy a actuar con base a mi ansiedad. No me refiero a eso. Vamos a ver como cuando se enganchan, cómo se enganchan esas experiencias, ¿no? Y actúan con base a esto y no con base a valores. Ahí es donde hablaremos. Hay un problema. Hay un problema. ¿Por qué? Porque el enojo no es un problema. Es incómodo.
Es incómodo. Pero si yo me enojo y termino gritando, insultando, rompiendo cosas, el problema no es el enojo, ¿sí? El problema es lo que hacemos guiados por el enojo y cómo yo me aparto a lo mejor de estas características. Supongamos que hay discusiones con mi pareja, de estas características y estas virtudes que yo quiero ser como pareja. Ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Y cuando hablamos de manera, de todo este modelo de edad, cuando hablamos de actuar de manera flexible y de flexibilidad psicológica, hablamos de que la persona tiene la capacidad de experimentar estas situaciones, pero actuar de manera diferente. Y por diferente me refiero a con base a sus valores. ¿Sí? Por eso es importante este valor. Incluso cuando trabajamos con exposición y cosas por el estilo, hay que dar un sentido a la exposición. ¿Sí? Cuando me toca dar como clases en exposiciones o en mis pacientes, es como, es que la exposición no es la meta de la terapia. La exposición es un medio para poder conectar con algo valioso, ¿sí? También cuando trabajamos con casos de ansiedad. Hay que dar un sentido, ¿sí? Porque nosotros en terapia, en ACT, vamos a pedirle al consultante que sostenga y que tenga la apertura a experimentar esto que es incómodo. Y hay que darle un sentido. Hay que darle un sentido a para qué lo voy a sostener, con qué propósito. Y ese propósito va a ser para conectar con lo que para mí es valioso. ¿Sí? Si le digo, si no hay un propósito, si no hay un para qué, si no hay algo valioso, ¿sí? Entonces difícilmente vamos a tener la disposición de nuestros consultantes, ¿sí? De poderse exponer y de sostener y tener apertura a esas experiencias incómodas. Y por eso son los valores, ¿no? Es con lo que estamos intentando conectar la experiencia, ¿vale? Ahora bien, dentro de estas esferitas de cambio, ¿sí? Está también la acción comprometida, ¿no? Porque cuando hablamos de valores únicamente se trata de definir esto, ¿sí? Si no quiero actuar con base a mis emociones, a mis pensamientos y estas situaciones, con base a qué sí quiero actuar, ya que se define, pues viene el trabajo importante, acción comprometida, ¿no? Lógicamente, que para poder llevar a cabo acción comprometida, nuestro consultante tiene que desarrollar estrategias y habilidades que le permitan relacionarse de manera diferente con sus emociones y con sus pensamientos y con las situaciones que están experimentando. ¿Sí? Por eso, por eso tampoco se trata de, no, pues sí, quiero, este, no sé, conseguir trabajo, pero me da ansiedad las entrevistas de trabajo, ¿sí? Ya definí que es valioso, pues no sé, autonomía posiblemente, o sea, conseguir trabajo me daría autonomía. La acción comprometida, pues, ¿qué sería? Pues ir a buscar trabajo, ¿no? Pues ahí suena muy sencillo, ¿no? Pero hablamos de que una cosa es saberlo y una cosa es poderlo hacer. Digo, mis consultantes, o sea, y les comparto a ustedes, o sea, créanme que si el saber algo, si el saber algo fuera suficiente para generar un cambio, nuestras consultas durarían un solo día. Yo le daré una lista de qué está bien y qué hay que hacer y ahí le damos una clase y ahí está, ya sabes y listo, te veo en un mes y me platicas de los éxitos que has tenido en este mes, ¿no? Pero no funciona así. Para llevar a acción comprometida, muchas veces el consultante necesita desarrollar habilidades de aceptación, de difusión, de momento presente, ¿sí? De yo como contexto, conocer sus valores, ¿sí? Eso tiene que estar. Hay casos muy extraordinarios, diría yo, me ha tocado, no sé si a ustedes, pero hay casos muy extraordinarios en donde el consultante de hecho nomás se ocupa como una especie de orientación, donde se crea valores y tiene un contexto y herramientas que hace muy fácil que pueda llevar a cabo estas acciones, ¿no? Por eso digo, hay casos así tal cual. Digo, a esos pacientes no son candidatos para un tratamiento extenuante, formal posiblemente, no sé cómo
mucho tiempo porque ya tienen habilidades ellos que les permiten actuar de esta manera. La acción comprometida, en este caso sería, eh, es elegir, mejor dicho, es un proceso donde se elige y se realizan conductas públicas o privadas que expresan nuestros valores aquí y ahora, ¿va? No se trata de alcanzar un resultado final, sino de actuar de manera coherente con quien queremos ser, incluso frente al malestar o frente a la incomodidad. Eso sería una acción comprometida, ¿no? Cuando me refiero a conductas privadas, porque una conducta pública es muy fácil a veces de delimitar en trabajo, en consulta, ¿no? Una conducta pública sería ir a trabajar, hablarle a alguien, apartarme de una discusión, enseñar habilidades de asertividad, o sea, eso es algo fácil de identificar en ocasiones. Cuando me refiero a conductas públicas, por lo general, es estar atento, estar presente, tener apertura, ¿sí? En consulta, les va a tocar que muchos de nuestros consultantes tienen rumia, por ejemplo, sobrepiensan mucho las cosas y eso hace que se desvinculen de vínculos importantes. Y ahí no es como que ellos públicamente van a hacer algo diferente, se les enseña a regresar su atención a una conversación, a una experiencia, a un momento. Entonces, eso sería una acción comprometida, pero a un ámbito más privado. ¿Sale? A eso nos referimos. Muy bien. Ahora, dentro de esto, recordemos esa primera parte. Nosotros los psicólogos, cuando nos referimos que no trabajamos con metas, no trabajamos con metas problemáticas, ¿sí? Con metas que están fuera de la competencia del consultante, que no le competen al 100% a él. Pero si quiere plantear metas, entonces nosotros podríamos utilizar, ¿sí? De manera intercalada, pues, por así decirlo, que las metas sean básicamente, si son metas valiosas, podrían hacer básicamente lo mismo que una acción comprometida, ¿sí? Si el consultante se plantea en la consulta ya sobre, es que mi meta es poder ir a una entrevista de trabajo y se plantea así, adelante, ¿sí? Esa meta básicamente es una acción comprometida, ¿no? Y si ya se trabajó con base a valores, porque esto es para poder ser más autosuficiente o más autónomo o generar apertura a sus experiencias incómodas, adelante, ¿no? Hago mucho hincapié en esto para que no se peleen con la palabra metas en acto, ¿no? No se peleen con la palabra, peleen con con el contenido que puede haber detrás de esto, pero no hay ningún problema si usan esto, ¿sí? Pero lo que sí no vamos a hacer en consulta, repito, es plantear estas metas, ¿sí? De que, Humberto, quiero que me den trabajo, quiero tener más amistades, quiero tener novia, quiero que mi ansiedad no se sienta, quiero ya no enojarme, ¿sí? Quiero no pensar. No, no, esas son metas problemáticas, ¿sí? Las metas valiosas serían básicamente lo mismo para fines de ahorita y de nuestra práctica, lo mismo que una acción comprometida, ¿sí? Algo que compete únicamente a la persona que esté ahí, ¿no? Muy bien. Ahí, si tienen alguna duda, dejan en el chat sobre la definición y a qué nos referimos con base a valores y con base a acción comprometida, ¿no? Valores son estas cualidades, estas características y no son alcanzables. Por ejemplo, si para mí es importante la templanza, no hay un día, o sea, no voy a decir como, ay, ¿sabes qué? Pues para mí, Humberto, la templanza es importante y ya tengo 32 años y ya alcancé el 100% de templanza en mi vida, ya alcancé como el 100, lo puedo dejar de hacer y fin, listo, puedo dedicarme a otras cosas. No, si realmente esta cualidad, esta virtud, porque pueden jugar con las palabras también, pueden haber cualidades o virtudes, como se sientan más cómodos y sea más útil para sus consultantes no es algo que yo pueda alcanzar. Es una característica muy importante de los valores. No son alcanzables, ¿sí? Son guías, pero no es alcanzable.
No puedo yo alcanzar el 100% de ser tranquilo, tener templanza. Es una brújula, es una guía, es una cualidad que decido fomentar y tener presente, ¿sí? Para dejar de rumiar, posiblemente sería estar presente, ¿sí? Conexión, inclusive, podría ser, porque la rumia no nos permite conectar, ¿sí? Plenamente, ni estar atentos, ¿sí? O disfrutar. Ahora bien, parte del trabajo terapéutico es justamente esto, ¿no? Definirlo, encontrarlo y vamos a ver unas herramientas, ¿sí? Ahora bien, les comento, es así como que ahorita les vamos a dar unas herramientas, también porque vamos a hablar sobre acción comprometida y cómo podemos plantearlo en consulta. Eh, Les voy a dejar todo el material se los voy a dejar, todo el material. Incluso preparé un archivo para ustedes, donde van a poder entrar, van a poder ver todas las metáforas, una descripción, van a poder ver cómo se aplica, un pequeño diálogo, todo se los dejé para que lo puedan ahí como tener, descargar y lo puedan revisar a su tiempo, ¿sí? Y lo puedan aplicar en su consulta y lo puedan practicar, ¿no? Y lo modifiquen sin problema, ¿no? Para que no se me estresen de que, ay, Humberto, no se alcanzó el tiempo, todo se lo doy en un archivito y se los acomodé, se los preparé para ustedes sin problema, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a revisarlo como a grandes rasgos y ya en su oportunidad lo leen o consulten. La intervención que vamos a nosotros a ver, vamos a ir como tres tipos de intervenciones que son las que yo más ubico en A. Ahora habrá más, pero por fines del día de hoy vamos a revisar estas tres. Las metáforas o las analogías, que son muy comunes, ¿no? ¿Sí? Los ejercicios experienciales, ¿no? Y también los ejercicios estructurados, ¿no? Los ejercicios estructurados me refiero ya a estos formatitos que existen, que son muy padres. Yo les sugiero que si ustedes están comenzando en ACT, ¿sí? Y que van intentando querer cómo abordar estas partes, vayan probando todos, vayan probando todos, pero si no se sienten totalmente seguros, los ejercicios estructurados son una buena opción. Son una buena opción para comenzar también, ¿sí? Las metáforas siento que es como un nivel intermedio y siento que los ejercicios experienciales es como, vale, necesitamos una práctica, ¿sí? Y hacer como roleplays para ver cómo nos salen ahí un poco. Ok, ¿qué metáforas vamos a utilizar en este caso, no? A lo mejor las han escuchado. De hecho, las metáforas que se utilizan en A se pueden utilizar como en diferentes procesos, ¿no? Es muy común que se repitan, ¿sí? Lo convertiré, al final voy a ponerles un QR que pueden tomar capturas sin problema, ¿eh? La metáfora de la brújula para los recursos. La metáfora de la brújula es una metáfora que busca principalmente, incluso lo voy a mover un poquito de aquí. A ver, voy a eh, dejar de compartir pantalla un momentito. Ah, no se quitó, no se quitó. Ah, ya. Muy bien. Ya se quedó mi pantalla, ¿verdad? Vale. Sí, Entonces, sí, muy bien. Entonces, más que nada para ponerles aquí el formatito que les preparé y se los voy a mostrar. Ok, va. Yo les preparé este archivo, ¿sí? Les preparé este archivo. Es un archivo que está ahí en Drive, está compartido sin problema. Y aquí les he puesto algunas metáforas, ejercicios, ¿sí? Está la metáfora de la brújula, ¿no? Más que nada lo que busca esta metáfora, el objetivo es ayudar al consultante a definir entre valores y metas, ¿no? Transmitir que los valores como direcciones continuas que nunca se alcanzan, ¿sí? Ni se tachan de la lista, o sea, es algo que está muy constante. Aclaro esto, que aunque nosotros trabajamos en aclarar valores, tampoco se trata de que nuestro consultante renuncie a tener metas, ¿sí? O sea, no son malas las metas, ¿no? Son también buenas y pueden ser también un motor de movimiento. Lo que suena aquí es que yo lo pongo así, como que la meta es como un extra. Si se logra es un bono extra, ¿sí? Lo principal va a ser como estar atento a aquello que para nosotros es valioso e importante. Entonces, la metáfora de la brújula, les doy aquí está un pequeño como ejemplo,
¿sí? Muestra con un consultante de cómo se podría hacer los diálogos. Repito, por los tiempos no voy a revisar cada una a profundidad, prefiero que mejor se los muestro cómo están los formatitos, ¿sí? Aquí básicamente lo que busca es que la brújula se defina como con valores y que sean estos valores que vayan guiando el rumbo de nuestro barco posiblemente, ¿sí? Y que esa brújula va a guiar lo que voy a hacer en mi vida y lo que voy a actuar en ciertas circunstancias. Uno puede expandir la metáfora y puede añadir elementos. La verdad, yo les invitaría, ustedes apropiense de la metáfora, háganla suya y modifíquenla. Ustedes pueden decir, y a veces en el barco aparece una tormenta. Y en esa tormenta es difícil seguir el rumbo de la brújula, ¿no? Y ahí tú dices, va, la tormenta sería, pues, estas emociones, estos pensamientos, estas experiencias, ¿sí? Y tú puedes meterle más cosas a la metáfora. Y puedes decirle, y yo sé que hay momentos en que el viento sopla a tu favor, pero uno no puede depender del viento. A veces nos va a tocar remar y aprovechar el viento. El viento en la vida sería como la motivación, las ganas, ese ánimo. Cuando está, aprovéchalo. Pero no siempre es así. Y cuando no está, a veces nos toca remar. Y remar, pues no se avanza tan rápido, pero la idea no es llegar a un punto, la idea es no perder el rumbo, ¿sí? Y tú puedes hacer la metáfora parte, y es muy bonito cuando el consultante te dice, ay, Humberto, no, sí, esta semana, sí, fue una tormenta de emociones, y tú dices, ya se apropió, ya hizo suya también la metáfora, ¿sí? Y eso está padre. Puedes, también está una metáfora que les pongo aquí, que es la metáfora de la fogata. La metáfora de la fogata básicamente es esto, la vida es, la persona es el fuego que está ahí, ¿no? Y hay que alimentarlo. ¿Y cómo lo alimentamos? Lo alimentamos con leños. Y esos leños son lo que es valioso. ¿Qué estás poniendo tú en tu vida? ¿Sí? ¿Con qué estás alimentando esto? Esto no sé si alguna vez lo leí, sinceramente. Un día se me ocurrió y lo puse. No dudo que lo haya leído en alguna parte, pero no lo recuerdo. Pero la experiencia es que uno pueda crear y modificar sus metáforas y uno puede decir, a veces mantener la llama viva es difícil cuando hay lluvia y hay viento. ¿Sí? Y uno puede expandir la metáfora y puede decir, pero este fuego que tú estás haciendo no nomás es para ti, es para calentar a gente que está alrededor de esta fogata. ¿Qué áreas de tu vida, qué personas están a tu alrededor? Y ahí vemos áreas importantes y vemos cómo estos valores no solamente están al servicio de la persona, sino también están al servicio de áreas importantes de la persona. ¿Sí? Y uno puede ir anexando elementos, estar experimentando y está formidable, ¿no? La metáfora de jardín básicamente es algo muy similar, ¿sí? Hablamos de que se planta la semillita, el valor, y hay que cultivarlo con acciones. Y que a veces hay frutos, pero cuidar esa planta no se acaba cuando da frutos. Uno tiene que seguirlo cultivando. Y que hay temporadas malas donde no hay frutos, ¿sí? Pero lo importante es este valor de cuidar esto. Y ahí empezamos a trabajar con base a estas metáforas, empezamos a clarificar los valores, ¿sí? Puedo yo preguntarle, ¿cuál es la dirección de tu brújula? ¿Qué tipo de leños quieres poner tú en tu fogata? ¿Qué cualidades quieres alimentar en tu vida? ¿De qué manera quieres como cultivar tu jardín, tu árbol? Y vemos esas características y esas cualidades que están ahí como saliendo, ¿no? Eso es el ejercicio metafórico, ¿no? Que, repito, yo les invito, ¿sí? Que se apropien de ellos y los modifiquen y creen los suyos, ¿sí? Creen los suyos. Ahora bien, también en la parte esta de los ejercicios experienciales, los ejercicios tienen experienciales tienen una cualidad, a por varias, pero una cualidad es que hacen muy partícipe al consultante, ¿no? Por eso son experienciales, porque es una experiencia vívida y muchas veces pueden traer consigo
eh, mucha conexión o contacto con ciertas emociones, ¿no? Hay una, ¿sí? Que es una como adaptación posiblemente de esta técnica gestáltica de la silla vacía hacia el futuro. No hay ningún problema si ustedes, yo soy muy partidario, si ustedes ven algún tipo de intervención que surge en otro modelo y lo pueden adecuar adelante, háganlo, ¿sí? O sea, enajenen, o sea, las intervenciones, las frases, ciertas cosas no son propias, no tienen por qué apropiarse a un modelo, ¿sí? Obviamente hay que utilizarlas sabiamente, saber en qué momentos y poderlas explicar funcionalmente la utilización, ¿no? Pero enajenen ciertas cosas, ¿no? De sus teorías fundamentales. Parece que cuando se crea un modelo y empezamos a, parece como que nos olvidamos de todo y hay cosas que pueden ser útiles, ¿no? Únicamente hay que poderlas explicar en nuestro trabajo profesional, ¿no? Y el ejercicio de la silla vacía del futuro básicamente es un ejercicio experiencial en donde es un diálogo, pero se le pide a la persona que sí visualice a futuro, una persona como del futuro más grande, ¿sí? Imagínate que han pasado 20 años y esta silla está sentada a tu yo del futuro. Esa persona ha vivido una vida plena, ¿no? Conectada con lo que realmente importa. Pregúntale, ¿no? ¿Qué cosas cultivaste en tu vida que hicieron que valiera la pena, ¿no? ¿Qué decisiones fueron lo más importantes y de qué nunca te arrepentiste? Y una vez que haces esto, se le pide que cambie de lugar y él conteste, como si fuera esta persona más amplia, no más amplia, más grande, ¿no? Para que nos empiece a relatar cómo le gustaría estar viviendo en ese periodo de tiempo, ¿sí? Y podemos ahí encontrar valores. A veces nosotros tenemos que tener como esa parte de escuchar activamente y desglosar todo esto. Y también está otro que también es el momento más dulce, donde le pedimos al consultante que recuerde un momento que fue muy grato para él, ¿no? Y que nos pregunte cómo era él en ese momento de su vida. El ejercicio también del funeral, donde se le pide al consultante que exprese como si él fallece, cómo le gustaría que lo recordaran, y ahí vamos a encontrar como ciertos valores posiblemente. Y hay ciertos ejercicios ya estructurados, ¿no? Que están por acá, ¿no? Ya no me queda el tiempo, que son ya formatitos que existen, que van a estar en el archivo, están como links de descarga para que los descarguen sin ningún problema. Es el cuestionario de vida valiosa, la carta de valores y el GUI, que son actividades estructuradas con su manual de instrucciones, ¿vale? Entonces, avanza un poquito, pasar a la reflexión, porque se va a caer el tiempo, y aclaro que la acción comprometida es elegir aquí y ahora, actuar en coherencia con lo que valoramos. No se trata de alcanzar un objetivo final, sino de encarnar en cada conducta pública o privada la vida que queremos vivir, ¿no? Y hay una acción, una actividad, ¿sí? Que es más que nada las conductas riesgosas interpersonales y de autoconocimiento. Este ejercicio, se los platico así muy brevemente, no surge directamente de ACT, es de FAP, pero es para trabajar acción comprometida. Básicamente tiene una cierta estructura, la tarea se llama riesgos y se le pide al consultante que se arriesgue a sentir algo incómodo, ¿sí? Pero que hacer esto lo conecte con algo valioso. Y aquí se describe la actividad, ¿no? Describe esa conducta de riesgo, no sé, le dije a mi pareja que me dolió su comentario, ¿qué hubiera hecho yo anteriormente? Anteriormente me hubiera quedado callado. Escala de riesgo, ¿qué tan incómodo fue sería? A lo mejor fue un 7. ¿Qué tan valioso fue para ti? Un 8, porque para mí era valioso comunicar esto y se hace una reflexión sobre la experiencia. O sea, es una manera de estructurar actividades y tareas para movernos en compromiso hacia conductas con base en nuestros valores, ¿sí? Igual está en su archivo, en su recurso de cosas extras, ¿sí? Y
Pues básicamente, todo esto que hemos abordado forma parte de este pequeño punto. Este es el triflex, una manera en que también se trabaja en ACT, se organizan los procesos. Todos estos dos juntos, acción comprometida y valores, abordan sobre hacer lo que importa, ¿no? Básicamente se engloban, por eso son como tan, son casi siameses, o sea, vienen juntos, ¿sí? Por lo general. Y aquí termino porque quiero un pequeño espacio para preguntas y aclaraciones. Gracias por su atención. Muchísimas gracias.